hemos logrado superar el verano más caluroso y seco de todos los tiempos. El aire ha comenzado a refrescar. Por las noches dormimos más cómodamente. Han comenzado a caer algunas lluvias ligeras, pero aún están muy por debajo de lo que necesitamos. Este verano, la crisis del agua se ha sentido en muchos rincones del mundo. Siempre se dice que la crisis del agua está a la vuelta de la esquina, que la crisis climática está a la vuelta de la esquina. Pues bien, ya no está a la vuelta de la esquina. Estamos en plena crisis. Aunque algunos sigan sin aceptarlo y lo ignoren, la crisis del agua ha comenzado y continúa con toda su fuerza. Muchas ciudades han estado a punto de perder el control. Si la sequía hubiera continuado durante más tiempo, se habrían producido cortes de agua. De hecho, en algunas ciudades ya se han producido graves cortes de agua. Si este otoño, invierno y primavera no llueve lo necesario, el próximo verano será mucho más caluroso, mucho más seco y mucho más devastador. Y esta situación es válida para casi todo el mundo, porque el calentamiento global está abrazando nuestro planeta. En realidad sería más correcto decir cambio climático global, en lugar de calentamiento global, porque como resultado del calentamiento global, el mundo entero no se convertirá en un desierto como en las películas de Mad Max. Sí, nuestro planeta se calienta cada año más que el anterior, pero un mayor calentamiento también significa una mayor evaporación. Debido al aumento de la temperatura, el agua de los mares y océanos se evapora más, es decir, la cantidad de nubes está aumentando, la cantidad de vapor de agua en la atmósfera está aumentando. Esto significa que, si miramos el panorama general, las precipitaciones están aumentando. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Pero el aumento de las precipitaciones no es tan bueno como pensamos. El cambio climático global está provocando que algunas regiones sean más secas y otras más lluviosas. Por ejemplo, en el sur de Asia, es decir, la famosa región monzónica, debido al cambio climático global, el equilibrio de las precipitaciones en la región monzónica ha comenzado a deteriorarse gravemente. Durante la temporada monzónica, las precipitaciones son mucho más abundantes de lo normal. Por eso, a menudo oímos noticias sobre inundaciones en la región. Pero por un lado, las precipitaciones están aumentando y por otro, la sequía en la estación seca se está agravando. El régimen de precipitaciones está cambiando en todo el mundo. Por ejemplo, el sur de la península arábiga está empezando a convertirse poco a poco en una zona tropical. La cantidad de precipitaciones en la región ha aumentado. En los próximos años, el sur de Arabia podría convertirse en una zona tropical. Casi toda la cuenca del Mediterráneo parece condenada a la desertificación. La situación es muy grave para muchos países. Si esto continúa así y no se toman medidas, y por lo que veo nadie está tomando medidas, en unas décadas gran parte de una amplia zona geográfica se verá afectada por el clima desértico. Los recursos hídricos, ya de por sí muy limitados y poco valorados, serán aún más insuficientes. Sí, me refiero a la crisis del agua. Y lo peor es que no nos estamos encaminando hacia ella, sino que ya estamos en ella. Es decir, lo que hemos vivido este verano no son acontecimientos puntuales. Cada verano viviremos otros más intensos. Esto ya es una realidad inevitable para gran parte del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a afrontar esta crisis del agua? Cada vez que saco este tema, hay quien se apresura a decir, el 70% del planeta está cubierto de agua. ¿De qué crisis estás hablando? Los que dicen que eso es una tontería se apresuran a dar su opinión. Sí, tiene razón. Nuestro mundo es un planeta acuático. 3/4 partes de su superficie están cubiertas de agua. Según las investigaciones realizadas, se estima que en el planeta Tierra hay aproximadamente 1.380 millones de kilómetros cúbicos de agua. ¿Cómo es posible que en un planeta con tanta agua suframos sequías y problemas de abastecimiento? Lo hacemos porque el 97,5% de esta agua es salada, es decir, océanos y mares, agua que no podemos beber. Nos queda solo 2,5%, pero tampoco podemos acceder a la mayor parte de ella. Aproximadamente el 68% del agua potable del planeta Tierra se encuentra en los glaciares y en la nieve de las cimas de las montañas, y es muy difícil acceder a estas reservas y utilizarlas.
2/3 partes de la pequeña parte restante se encuentran bajo tierra o atrapadas en pantanos. Por lo tanto, solo podemos acceder a aproximadamente el 0,3% del agua potable del mundo. Además, solo podemos utilizar una décima parte de esta minúscula cantidad. Debido al cambio climático global, la contaminación ambiental y nuestra falta de conciencia sobre el ahorro, estamos a punto de quedarnos sin esta fuente de agua potable tan limitada. Esa es la realidad. Lo creas o no, cuando sales a la calle y miras a tu alrededor, te ves obligado a aceptar que es cierto, lo quieras o no. Si no lo aceptaron este verano, lo harán sin duda el próximo. Cuando pregunto, entonces, ¿qué vamos a hacer?, siempre recibo la misma respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Estamos rodeados de mar. Instalamos unas cuantas tuberías, purificamos el agua, la utilizamos y la transportamos al interior. No hay problema. Pero, ¿hasta qué punto esto es realmente posible? La desalinización del agua de mar y el uso como agua potable no es algo desconocido. Se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, el mar es la principal fuente de agua de muchos países y ciudades del mundo. ¿Es esto realmente una solución a la crisis del agua? ¿La desalinización y el uso del agua de mar resuelven realmente todos los problemas? Hoy les voy a explicar los métodos para obtener agua potable a partir del agua de mar. ¿Cómo se convierte el agua de mar en agua potable? ¿Qué técnicas se utilizan? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? La lógica básica para obtener agua potable a partir del agua de mar es sencilla. Se separan la sal y otros compuestos orgánicos del agua de mar, dejando agua dulce y potable. A continuación, esta agua se suministra a la red municipal, de modo que todo el mundo dispone de agua limpia cuando abre el grifo de su casa. Parece muy fácil y sencillo, pero purificar el agua de mar y convertirla en potable no es tan sencillo ni barato. Sí, estos métodos se han abaratado considerablemente en los últimos 50 años. Desde 1970 hasta la actualidad, los costes de purificación del agua de mar se han reducido en un 90%. Sin embargo, siguen siendo mucho más caras que los métodos tradicionales y además crean graves problemas ecológicos. Antes de llegar a esa parte, veamos los métodos básicos. Hoy en día existen dos métodos principales para hacer agua potable del agua de mar. Uno de estos métodos es el más conocido y el otro es el más utilizado. Empecemos por el más conocido, la destilación térmica. Este método se basa en un principio sencillo que todos conocen y que probablemente aplican en su vida cotidiana. En la destilación térmica se toma agua salada del mar o del océano y se hierve a altas temperaturas. El agua de mar bien hervida comienza a evaporarse. La sal y otros compuestos se depositan en el fondo, mientras que el agua limpia y pura se eleva en forma de vapor. El vapor puro se envía luego a la zona de enfriamiento, donde se condensa y se obtiene agua limpia. Es un método muy sencillo y eficaz, pero no es muy popular. Evaporar millones de litros de agua cada día requiere una gran cantidad de energía. A pesar de su simplicidad, los costes energéticos son increíblemente altos, lo que encarece mucho el agua. Por eso, la mayoría de los países que desalinizan agua del mar no optan por esta técnica. Invierten en otro método, la ósmosis inversa. La ósmosis inversa es actualmente la técnica más utilizada en el mundo para obtener agua potable del agua de mar. Esto se debe a que los costes de producción son mucho más bajos que los de la destilación. El método consta de varias etapas. En la primera etapa, el agua extraída del mar se filtra de forma aproximada, separando algunos minerales y compuestos orgánicos que contiene. El agua restante, que sigue siendo salada y está llena de compuestos orgánicos, se lleva a una zona separada. A continuación, esta agua se envía a unas tuberías y se somete a una presión extremadamente alta. Esta agua a alta presión se pasa por un filtro especial cuyos poros son tan pequeños que solo dejan pasar las moléculas de agua. La sal y otros compuestos orgánicos no pueden atravesar este filtro. Al final de esta etapa se obtiene agua potable de muy alta pureza. Sin embargo, no es posible consumir esta agua directamente, ya que el agua purificada con una pureza cercana al 100% no es adecuada para la salud humana. Por lo tanto, el agua purificada pasa a la siguiente etapa. En la etapa final, se añade al agua una cantidad controlada de sal, cloro y algunos minerales de importancia vital. Al final de todo este proceso, se obtiene agua potable de excelente calidad.
El método de ósmosis inversa es mucho más barato que la destilación térmica y tiene una estructura modular, por lo que se puede aplicar en cualquier tipo de geografía. Por ello, la gran mayoría de los países que purifican agua del mar prefieren este método. Sin embargo, la ósmosis inversa también tiene un problema muy grave. La sal obtenida mediante destilación térmica se puede utilizar en la industria alimentaria, la industria química o para evitar la formación de hielo en las carreteras. Pero los residuos que se generan con el método de ósmosis inversa son muy diferentes. Al final de este proceso se forma un residuo de agua salada extremadamente denso y tóxico. Este residuo es demasiado sucio para ser utilizado con fines industriales, y su eliminación es extremadamente difícil y costosa. Es decir, al obtener agua limpia, se genera al mismo tiempo una grave contaminación medioambiental. Además, los costes de mantenimiento y limpieza de los sistemas de filtración son bastante elevados, pero en realidad el costo es la palabra clave de este debate. Independientemente de la tecnología o técnica que utilicemos, al final del día, obtener agua limpia del mar resulta mucho más caro que obtenerla mediante métodos tradicionales. El mundo científico sigue trabajando en este tema. Se están intentando desarrollar métodos más sencillos, más baratos y con menos impacto medioambiental. Pero por mucho que se avance, no parece muy probable que se consiga un método tan barato como el de recoger el agua limpia que cae del cielo en presas y llevarla a los Uberes. En resumen, lo que quiero decir es que el calentamiento global es real, lo aceptemos o no. Los efectos del cambio climático ya no están a las puertas, sino dentro. No estamos avanzando hacia la desertificación, sino que estamos atravesando la desertificación. Las fuentes de agua limpias están desapareciendo ante nuestros ojos, pero estamos rodeados de mares. De alguna manera podemos obtener agua limpia y no moriremos de sed. No viviremos las escenas de las películas catástrofes, pero tendremos que aceptar esta realidad. El agua se convertirá en un bien caro. Seguiremos debiendo agua, pero pagaremos mucho más y no podremos usarla tan libremente como antes. En un futuro próximo, la factura del agua podría alcanzar una cifra mucho más aterradora que la del gas natural. Veamos qué haremos cuando llegue ese día. O tal vez se produzca un milagro. Aquellos que ven esta amenaza se movilicen y se tomen medidas. Muchas cosas pueden cambiar, pero todos sabemos más o menos que no será así. Por eso, acostúmbrense desde ya a usar agua cara. Espero estar equivocado, pero lamentablemente no lo creo.